nuestro corazón. Todas tenemos un corazón y ese corazón muchas de las veces no lo conocemos. Dice en su palabra, lo vimos en temas pasados, engañoso es el corazón. ¿Quién? Diga la pregunta. ¿Quién lo conocerá? ¿Sí? ¿Y qué más dice sobre esa palabra que se acuerda? ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Entonces a veces nosotros podemos decir, no, yo tengo un corazón muy bueno a los ojos nuestros, ¿sí? Pero necesitamos escudriñar en su palabra qué hay en nuestros corazones. La palabra viene siendo como un espejo a nuestra vida. Cuando usted va a un espejo, recién se levanta, ¿verdad? Y se ve en el espejo, ¿qué mira? Su cara, su rostro. Pero está descansada, entonces su rostro se ve relajado, tranquilo. Pero véalo ahí como eso de las 4 de la tarde después de haber hecho la comida, ¿verdad? Entonces ya ve un rostro diferente, un poquito ya más cansadito. Bueno, la palabra nos enseña a ver en nuestro interior cómo andamos, cómo estamos. Y también en el transcurso del día, su Espíritu Santo muchas veces nos redarguye. Redarguir es que nos hace ver dónde estamos bien, dónde estamos mal. ¿Cuántos han sentido eso? Levante su mano. Que el Espíritu Santo le corrige, ¿verdad? Le dice, hey, ¿qué pasó, hija? Eso no es así. Eso que piensas está mal, eso que sientes está mal, porque el Espíritu Santo nos ayuda. Redarguir es una forma de ayudarnos para ser mejores. Y nosotros aquí en la palabra hoy vamos a ver sobre nuestro corazón. Para las que están escribiendo, le puede poner como título, porque este título tiene varias áreas y hoy vamos a ver el área de volver a mirar en nuestro interior. Y yo le puse al tema, si me ayudas, Anita, porque, bueno, aquí lo subrayé en la Biblia. Haré una obra en mi corazón. Dios quiere hacer una obra en nuestros corazones. Si le pone así de título, haré una obra en mi corazón. ¿Sí? Y vamos a leer el libro de Habacuc en este tema. Y es un libro muy precioso. Es un libro donde ahora sí que me puse a leerlo todo porque poquitos son, a ver si vemos aquí, son 3 capítulos. Y Habacuc es uno de los profetas menores. La Biblia nos enseña muchas cosas de este libro. Pero antes de entrar al libro de Habacuc, yo quiero leerle 2 salmos. Y quiero que ahí en su cuadernito o en su Biblia ponga una pluma o un separador y me acompañe en primer lugar al salmo. Vamos a leer 2 salmos porque quiero que una vez adentrados en el libro de Habacuc, entonces podamos leer y entender un poco más de lo que este profeta nos está enseñando o de lo que nosotros podemos aprender de lo que él oraba y decía con Dios. Pero en el Salmo 7:9 dice esto: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Sí? Y luego dice en el 10, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado
y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá, su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré al Señor conforme a su justicia, y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Oramos, Señor, gracias por este salmo, por esta palabra que hoy vamos a recibir, Señor. Ponemos en tus preciosas manos todo nuestro interior, que es nuestro ser, nuestra alma, nuestro corazón. Y Señor, lo ponemos delante de ti, expuesto a tu palabra, para que tú obres en nuestros corazones. Y tu obra no pare en nuestras vidas, para ser transformados por ti, y que tú nos ayudes cada día, Señor, a renunciar, a quitar todas las cosas que a ti no te agradan. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vemos en este salmo que habla de gente mala. Dice fenezca, o sea, que muera la maldad. ¿De quiénes? De los inicuos. ¿Sí? Más que establezca el justo, pero también habla de que Él va a acabar con aquellos que hacen toda obra de iniquidad y de maldad. Iniquidad es lo máximo de la maldad. O sea, hay niveles, maldad e iniquidad, ¿verdad? Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿usted es mala? ¿Es inicua? ¿De qué hace iniquidad? Usted dice, no, yo soy bien buena, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? ¿Mande? Pero, Dios lo sabe, Dios conoce nuestros corazones. Dice la Biblia que Él pesa nuestros corazones. El peso es de que tienen nuestro corazón un valor para Dios. Y Él lo dio todo para salvarnos. Y ya está todo listo para que tú y yo estemos en su presencia un día, el día que Él nos llame. Pero nosotros necesitamos ver qué hay en nuestro corazón, porque dice la palabra, lo dijimos hace rato, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Conoceremos nuestros corazones? Mire, muchas de las veces conocemos nuestro corazón y lo justificamos. Ahora, el otro salmo que yo quiero que usted vea es en parte algo parecido a esto, y le pido que me acompañe al Salmo 15 y vamos a ver lo que dice este salmo. Yo le puse el 2, pero vamos a ir viendo aquí. Dice, los que habitan en el monte santo de Dios. Y vamos a leer desde el 1 para tomar más porción de su palabra. El Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y contesta, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Wow, este salmo está tremendo, porque nosotros tenemos que cuidar mucho lo que hablamos, también lo que pensamos hacia las demás personas. Nosotros tenemos que cuidar lo que hay en nuestro corazón, ¿se fija? Porque de nuestro corazón salen, ¿qué salen? Los malos pensamientos. Lo vimos eso en el libro de Lucas capítulo 7, me parece, en otros temas, donde si de nuestro corazón salen esos malos pensamientos, quiere decir que en algún momento entraron, ¿sí? ¿Y cuándo entrarían? Cuando vemos y pensamos, juzgamos, criticamos y luego andamos chismeando. Y es tremendo, ¿verdad? Porque esa es una lucha de nuestra carne. Todos tenemos esa lucha, la verdad. Siendo honestos,
todos batallamos. Pero no queremos ser así. ¿Cuántas de ustedes me dicen, yo no quiero ser así? Levante su mano, yo no quiero ser así, dígalo conmigo. Yo no quiero ser así, quiero cambiar, ¿verdad? Y para eso, para cambiar, tiene que cambiar nuestro corazón. Lo que hemos guardado aquí lo tenemos que sacar. Y sabe que nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo y yo me doy cuenta porque cuando oramos, muchas apretamos la boca. Es que me va a escuchar la que está a mi lado. Es que no quiero decir porque es como reconocer que estoy mal, ¿verdad? Pero sabe que eso es lo que menos nos debe de importar. Y vamos a lo que dice el libro de Habacuc. Ahora sí, vamos al libro de Habacuc. Porque estos salmos, yo quiero que usted se los lleve de tarea a su casa, los lea, los piense, los ore, haga renuncias y sobre todo busquemos cambiar, porque esa es nuestra lucha como cristianos, que no podemos ser los mismos, ni nos podemos dar el lujo de permitirnos esas cosas. Y dice aquí en su palabra, en el libro de Habacuc, sí, y yo lo traigo a partir del versículo 3, pero yo quiero que usted lo lea junto conmigo desde el principio. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. Él, fíjese, este profeta vio esta profecía, o sea, se la imaginó, la pensó, dice que la vio. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Es una pregunta, ¿sí? Dice, ¿hasta cuándo, Señor? Clamaré, clamaré, oraré, oraré, ¿verdad? Para que nos imaginemos un poco lo que él está diciendo. Y daré voces a causa de ti, de la violencia. Es como decir, Señor, hay mucha maldad, hay mucha violencia, está pasando esto, está pasando aquello. Y la queja, la queja, la queja, ¿verdad? Porque, ¿qué cree? Que era un profeta quejón. Entonces vamos a seguir leyendo. ¿Hasta cuándo, verdad? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia? Están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Eso es lo que desde este versículo yo quiero que veamos que él está diciendo. ¿Por qué me haces ver? Miren, otra versión dice así. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Es lo mismo. Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Es que es la misma versión. Le voy a leer la otra versión. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Esa es la otra versión. ¿Vemos gente discutir y pelear? Sí. Nosotros mismos peleamos y discutimos, ¿sí o no? ¿Es la verdad? Tenemos esa batalla. ¿Cuántas de ustedes han pensado, no debo discutir, debo de aprender a hablar sin enojarme? Porque discutir es pelear, es que yo pienso que esto debe ser así, ¿verdad? Y eso ya es discutir. No es lo mismo decir, es que yo pienso que esto debería de ser así. Y esa es una manera de platicar y no contender. Pero hacerlo con el gesto, con el tacto y lo que hay en nuestro corazón, con esa paz o esa paciencia y ese amor y ese tacto para decir las cosas. ¿Sí? Es muy diferente. Ahora dice aquí, en el 4, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Se lo leo en otra versión. Dice, lo que la ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Ahora yo le voy a leer lo que dice aquí el estudio. Dice, ¿por qué pensar humanamente que es imposible hacerte cargo de todo lo que ves? Y aunque Dios jamás colocaría el peso del mundo sobre tus hombros, Él pone esta circunstancia aquí.
Cuando aquí el profeta dice, ¿por qué me obligas a ver la maldad? Dios no nos obliga a que nos demos cuenta de todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Si esto sucede, es porque Dios quiere que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, ya sea afuera de nuestra casa o en nuestra casa. Si es en nuestra casa, nosotros tenemos que hacer algo. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Si nosotros cambiamos, los de afuera también cambian. Porque cada familia que empieza a ver que lo que pasa en casa va a suceder allá afuera, porque lo que llevamos de casa sucede afuera, en nuestra sociedad, ¿sí? Sucede en nuestro país. En un lugar comenzó. ¿Y dónde comenzó? En nuestros hogares, ¿sí? Yo creo que cuando el profeta se quejaba, era una manera de él decir que lo que estaba viendo ya estaba cansado, ya estaba fastidiado. Y yo creo que él lo veía desde su casa hacia afuera, ¿sí? Porque la violencia empieza en nuestros hogares y la maldad empieza en nuestros hogares y en nuestra sociedad. Recuerda que la semana pasada hablábamos que nosotros, si no enseñamos a nuestros hijos en casa, lo que no enseñamos a nuestros hijos a vivir en casa, lo van a vivir afuera, en su kinder, en su escuela, cuando sean grandes en su trabajo, ¿sí? Cuando se casen, en su casa. Todo lo que el niño va aprendiendo, lo va a ir llevando a donde quiera que él vaya. Nosotros tenemos una labor como mujeres, una labor muy grande, una labor muy importante, una labor que Dios lo que quiere, aquí cuando le decía el profeta que le reclamaba a Dios y se quejaba, era una manera en cómo él está diciendo, ¿por qué me haces ver? ¿Por qué me haces darme cuenta lo que está sucediendo en este lugar, verdad? Él decía, destrucción y violencia están delante de mí. Estoy en medio de gente que discute, que pelea, que tienen pleito, que tienen contiendas. Con todo lo que hemos tenido que pasar en nuestra vida y con nuestras ocupaciones y todas nuestras circunstancias demandantes, lo más lógico sería que nos permitiera mirar para otro lado e ignorar o desestimar o no darle importancia y pareciera que no nos afecta mientras no la viva en casa. ¿Se acuerda que hubo un tiempo en que pasaban cosas y qué te contestaban? No pasa nada, ¿verdad? Es una manera de ignorar, es una manera de hacernos de la vista gorda, es una manera de restarle importancia y muchas de las veces así pasa en nuestros hogares, que no le damos importancia a enseñar a nuestros hijos desde que son chiquitos para que el día de mañana cuando sean grandes sean personas diferentes, personas educadas. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿por qué usted piensa, porque puede ser que usted me dé un punto de vista diferente al que vemos aquí en la Biblia, ¿por qué piensas que Dios le permitió al profeta darse cuenta de su entorno? ¿Por qué piensas? Para que oremos. Ya me he quitado todas las posibilidades. Bueno, aquí vemos en la Biblia, porque vamos a ir progresando en los capítulos, cuando nosotros nos damos cuenta que algo está mal, tenemos recursos que Dios nos ha dado. Un recurso es la palabra de Dios. Otro recurso es el ayuno y la oración, el tercero, ¿sí? Nosotros los cristianos, en el caso de Habacuc, él era un profeta. Él podía darse cuenta que la maldad estaba creciendo. Si usted se pone a pensar, uno de los puntos importantes para la venida de Cristo es que la maldad en los últimos tiempos se va a multiplicar. ¿Sí? Aquí el profeta estaba advirtiendo, hay violencia, hay destrucción. La maldad, la violencia y la destrucción cada vez van a ir creciendo
en nuestra sociedad. Es muy difícil que desaparezca. Yo veo la luz de la palabra, no sé si usted lo ha meditado cuando lee la Biblia. Cuando usted lee la Biblia ya había maldad, ya había violencia, ya había muerte. ¿Sí? Hoy en día usted apenas prende la tele y ¿qué empieza a ver? Violencia, muerte, mucha maldad. Entonces, siempre ha existido, pero si nosotros los cristianos empezamos a orar, si nosotros los cristianos empezamos a hacer cambios en nuestra casa, empezamos a educar, empezamos a hacer cosas que edifiquen nuestras vidas, el rumbo de nuestra sociedad puede cambiar. Aquí el profeta se quejaba delante de Dios y mire, dice aquí en el versículo 5, dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días. Por eso le puse el tema, haré una obra en mi corazón, porque todo comienza en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro interior. Yo tengo que desear que mi sociedad cambie. Cuando usted y yo vamos a un concurso, por ejemplo, todas las mamás, nuestros hijos, ¿verdad? Van a un concurso y la mamá siempre dice, mi hijo es el mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Es el mejor. Es mejor que todos los demás niños de su salón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay no quiero decir orgullo, porque no es un orgullo, es como un gusto que como mamá sentimos a que nuestro hijo lo que hace, lo hace bien aunque lo haga mal, ¿verdad? Es el mejor aunque sea el último. Pero nosotras como mamás siempre vamos a valorar y apreciar el esfuerzo de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, este profeta dice, mirad entre las naciones y ved, asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. O sea, que el profeta estaba diciendo que Dios va a hacer algo, hay una esperanza y esa esperanza nace en nuestros corazones. Esa esperanza es en parte fue de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y aquí el profeta, yo algo que me puse a leer, leí el libro y lo leí en otra versión. Y pude entender en parte lo que él estaba diciendo. Había entre queja, enojo, desesperación por querer ver que esta sociedad cambie. Y dígame si nosotros en algún momento lo hemos pensado y lo hemos sentido. Es que tú prendes la tele y tú dices, no puede ser, Dios, tienes que hacer algo, ¿verdad? No sé si a usted le pasa, pero yo cuando estoy viendo las noticias y veo lo que está sucediendo, digo, Señor, por favor, interven, haz algo, ¿verdad? Cuando tú sabes que alguien está enfermito y te da una mala noticia, tú empiezas a decirle, Señor, oramos por esta persona, para que tú la sanes, para que tú la saques de esa enfermedad. Yo sé que tú eres su sanador, ¿verdad, Elmer? Entonces, nosotros, en nuestro corazón hay una fe, hay una esperanza. Y eso es lo que nosotros, como mujeres de Dios, tenemos que empezar. Yo sé que muchas lo han hecho, pero muchas de nosotras estamos aprendiendo. O muchas de nosotras vamos empezando en una fe en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo. En otra versión dice, de este versículo, el Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerán, aun si alguien les dijera. Bueno, estas palabras también nos hacen ver, si usted lo lee entre líneas, que Dios está haciendo una obra, está obrando. Hay un canto que dice, estás obrando, siempre estás obrando, ¿verdad? Aunque no pueda ver, estás obrando,
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando y te animas y te levantas. Y sientes que tu fe surge y vuelve a resurgir porque recobra fe y esperanza. Nosotros en el libro de Habacuc vemos aquí que él se queja de la injusticia, él se queja de lo que está aconteciendo. Pero entre algunos capítulos o versículos que vemos aquí, él empieza a decir cosas que nos ayudan a darnos cuenta lo importante que es pedir al Señor ayuda. En el versículo 2 del capítulo 2 dice, y el Señor me respondió, porque él oraba, él expuso su queja, él le dijo a Dios, está pasando esto, pero yo sé que tú estás obrando, Señor. Yo sé que tú estás haciendo algo. Yo sé que a pesar de que las cosas se ven feas, tú vas a hacer algo. Tú te vas a mover porque tú no vas a dejar que mi oración se quede sin contestar. Porque recuerde que él decía, oro y no me respondes. Y aquí en el versículo 2 le dice, y el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. El Señor le contestó a Habacuc. Y luego en el versículo 4 dice esto, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y este es un versículo que a muchas de nosotras conocemos y nos anima, ¿verdad? Y también nos ayuda a tomar la decisión de no ser orgullosos, ¿sí? Y reconocer, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Nosotros tenemos que cuidar que en nuestros corazones no haya orgullo, que no haya engaño, porque orgullo es autoengaño. Si yo me creo que yo ya la hice, ya me quedé ahí atoradita. Nosotros como mujeres de Dios tenemos que eh, buscar la presencia, buscar la respuesta de Dios y seguir adelante con el Señor. Eh, Dice aquí en la otra versión que traigo, dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor, pero tú no escuchas? Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Cuántas veces? Este es en el versículo que ya leímos, perdón, yo me regresé, es que lo traigo en esta versión. Pero aquí Habacuc, lo que dice aquí en su palabra, es que Dios le contestó y le dijo, ¿es verdad? Te estoy escuchando, pero va a llegar mi respuesta. Posiblemente va a tardar, pero yo he escuchado tu oración y dice, escribe la visión en tablas, porque muchas de las veces tú y yo, no sé si tú lo has hecho, que escribes lo que le pides a Dios y dices, no voy a dejar esta oración hasta que me contestes. Se va a tardar posiblemente y a lo mejor algunas de nosotras queremos la oración así como la pido, contéstame, Señor. Bueno, Habacuc era un profeta que se desesperaba, oraba una y otra vez y pedía al Señor su intervención. Pero aquí él empieza, después de que Dios le contesta, dice, y también el que es dado al vino, en el versículo 5, es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Y empezó a decir, ay de los que hacen esto, ay de los que hacen aquello, ¿verdad? Ay del que codicia cosa injusta, ganancia para su casa, en el versículo 9.
Y empieza a decir, ay, que el que edifica la ciudad con sangre, en el versículo 12, y del que funda una ciudad con iniquidad. Él empieza a quejarse de la injusticia que él estaba observando en su ciudad. Y tú y yo sabemos que aunque las personas hagan cosas incorrectas y que tú ves que hay injusticia y no pasa nada, es un error creer que no va a pasar nada. Porque Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios que obra, solo que tarda. ¿Sabes por qué? Porque Él espera que el impío se arrepienta. Él espera que el malo se arrepienta y ande en los caminos de Dios. Por eso nosotros, nuestro deseo y nuestro anhelo es que si tú, miren, regularmente los cristianos a veces, no todos, porque yo veo cristianos bien valientes, si sabe de una persona que anda en malos caminos y le compartimos, no tenemos por qué tener temor. Hay gente, ay, que es bruja, no le puedo compartir porque me da miedo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Dios quiere que esa persona conozca a Dios y deje de andar en esos caminos. Sea bruja, sea ratero, sea, a ver, ayúdenme, chamán, ladrón, extorsionista, ¿mande? Asesino, fornicador, adúltero, narco. El evangelio es para todos. El evangelio, dígalo conmigo, es para todos. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿De dónde me sacó Dios? Del lodo cenagoso, ¿verdad? Andábamos bien mal. Si usted se echa un clavado para atrás, que espero en Dios que no, usted puede decir, ¿sabes que si Dios me salvó a mí, va a salvar a quien quiera reconocer a Jesús como su Señor y Salvador? ¿Sí? Entonces, aquí este profeta dice aquí, entre la queja, también declaraba palabra. Palabra de la que se aferró, palabra de la que conoció y le reclamó a Dios. Porque sabes que cuando tú y yo oramos, ¿sí? Nosotros tenemos que tomar parte de la palabra y decirle, Señor, tú dices esto en tu palabra. Y yo creo que tú vas a hacer esto, Señor, porque lo dijiste tú, no porque lo dije yo. Dice, fíjese, dice en el 12, ay del que edifica ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto del Señor de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Él estaba hablando, lo que está pasando, lo que yo veo, va a venir el Señor y va a inundar esta ciudad, va a tocar esta ciudad y en la ciudad está la gente que habita en ella. Y lo que él estaba declarando en esta palabra, va a venir tu conocimiento, Señor, va a venir tu palabra y por esa palabra todos van a cambiar. Y empezó a orar, empezó a orar. Y miren, yo quiero que usted me acompañe en esta oración. Bueno, dice en el capítulo 3, vamos a leerlo desde el 1, porque dice, oración de Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Siginot, sobre Altamira. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de ¿qué? De los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba la mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar
las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Te iraste, oh Señor, contra los ríos te iraste. Fue tu ira como el mar cuando montaste en tus caballos y en los carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Aquí lo vamos a dejar, porque quiero decirle algo. ¿Qué le dice todo esto? ¿Qué le dice? Que el Señor, Habacuc dice, oré, pedí que avivara su obra y vino una obra grande de Dios. Su luz, su río, su gloria, su presencia. Les cayó temor a la gente malita, ¿verdad? Porque mire, aquí describe los montes, los collados, las tribus y todo lo que había en ese lugar. Usted podría decir, ay, son los montes, son los collados, es la ciudad, son sus caminos, ¿verdad? Pero realmente de lo que Dios se encargó es de pasar por esos lugares y destruir la obra perversa, la obra de maldad, de iniquidad. Por eso muchas de las veces nosotros pasamos por tiempos difíciles. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que derribar lo que se ha levantado, como un monte, como un collado, como un río que va recio y nada lo para. A veces tú y yo no nos damos cuenta que los tiempos difíciles son para que Dios derribe de nuestro corazón todo lo que hemos levantado. Y nosotros no aprendemos de los tiempos difíciles, porque se vuelve a levantar el orgullo, la soberbia, la maldad, la iniquidad. Creemos que no va a pasar nada. Creemos que Dios, Dios es bueno y no nos va a castigar, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que todo lo que se levanta, que a Dios no le agrada, tarde que temprano vendrá la prueba, como dice Habacuc. Vendrá la angustia, vendrá la tempestad, vendrán esos tiempos donde usted ha visto cuando vienen cosas de la naturaleza, que los mares se salen y adiós riquezas, que se deslava un monte y casas bien lujosas así, haciendas, casotas, casi castillos, ¿verdad? Se desbaratan. Porque Dios lo puede hacer. Y Dios lo hace, ¿sabes por qué? Porque nosotros nos confiamos de lo que tenemos o de lo que hemos hecho. Y podemos decir, no, es que yo lo logré, yo lo hice. Pero con sangre, pero con sacrificio de otras personas, por encima de cualquier persona. Y Dios, que todo lo ve, desde arriba de los cielos, tiene que venir a acabar con todo eso. Para que lo más importante, las personas que están en esos lugares se salven. Nosotros aquí, en la palabra, vemos este profeta que empezó a orar, a orar, a orar. Y muchas de las veces nosotros decimos, pues ¿de qué se trata? Porque dice aquí, los collados antiguos se humillaron, los caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Bueno, pues no he estado en Cusán. Las tiendas de la tierra de Madián, ¿cuáles eran las tierras de Madián? Te airaste, oh Jehová, contra los ríos. Bueno, los ríos me los imagino, ¿verdad? Y empezamos a pensar y decimos, pues, ¿qué me quiere decir? Pues quiere decir que todo lo que a veces podamos tener, un día podemos tenerlo y al otro día ya no, ¿verdad?
y que lo que nosotros tenemos más importante es que la obra de Dios sea avivada en nuestros corazones, que estemos con Dios y que le estemos buscando. Ahora miren, yo estudiando este libro encuentro varias cosas. Dios le dio a Habacuc una visión y Dios le dio esta visión para darse cuenta quiénes son los enemigos de Dios y que le estaba enseñando a él que estos enemigos de Dios, usted pudiera decir, es que nunca les va a pasar nada. Vemos por ahí que a veces pensamos que a las personas que hacen lo malo, ¿verdad? No les va a pasar nada. No, claro que sí, les va a pasar. Lo más triste es que se pierden si no se arrepienten. Investigué algunas cosas sobre el libro de Habacuc, ¿sí? Habacuc pide a Dios que condene y castigue la maldad de esas personas. Porque cuando nosotros vemos lo que pasa en la ciudad, usted puede pensar y decir, mientras a mí no me pegue y no me afecte, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero usted cree que la maldad y lo que pasa en nuestra ciudad no nos va a afectar. En algún momento de la vida nos puede afectar. Nos ha afectado con lo que ha pasado, ¿verdad? Tiempos atrás, años atrás. Nuestra economía, ¿sí? Nuestra seguridad. Yo recuerdo cuando era niña, podíamos andar a altas horas de la noche y no pasaba nada. Ahí sí, no pasaba nada, ¿verdad? Podías andar libremente en las tiendas y nadie te robaba porque había mucha gente honesta, ¿verdad? Y todavía sigue habiendo gente honesta, porque lo veo, ¿verdad? Que de repente alguien por ahí devolvió algo que se encontró y bueno, cosas muy, muy bonitas. Sigue habiendo gente honesta. Nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que ser esa gente honesta. Aquí en la casa de Dios, afuera, adentro y en donde quiera que vamos, no se debe desaparecer nada. Si yo me encuentro algo, yo lo tengo que devolver, porque eso es honestidad, ¿verdad? Si yo puedo ayudar a alguien, lo debo de ayudar, ¿sí? Y créame que Dios me está hablando muy fuerte a mi vida, porque a veces tú puedes decirle a alguien, ¿y por qué le ayudas? ¿Y por qué le das? ¿Y por qué le haces? ¿Verdad? Y dígame si no, que a veces uno no se da cuenta de lo que hay en el corazón. Y cuando nosotros no tenemos un corazón generoso, dígame qué es lo contrario a ser generoso. Envidioso, codicioso, egoísta. ¿Qué más? Avaro, muy bien. Perverso. Malillo, ¿verdad? Inicuo. Ay, pues sí, fíjese que sí. Y creemos que la maldad está en las personas, pero muchas veces no nos damos cuenta que a veces hay rasgos o pequeños brotes de maldad o de iniquidad en nuestros corazones. Cuando yo estaba estudiando este tema, yo dije, ay Dios mío, cuántas cosas nos faltan. Cuántas cosas por aprender de ti que tú no quieres que haya en mí, ¿verdad? Dígalo conmigo. ¿Cuántas cosas hay en mí que tú no quieres, Señor, que yo tenga? Que tengo que sacar y que tengo que cambiar con tu ayuda, Señor, ¿verdad? Eh, una de las cosas que encuentro, cuando en Habacuc 2:4 dice, he aquí que cuya alma no es recta, el que no tiene una alma recta se siente orgulloso, se enorgullece, ¿verdad? Por eso le digo, cuando le digo, ay, que siento orgullo por lo que hace mi hijo, ¿verdad? Pues el orgullo es soberbia y es pecado. Entonces, pues no puedo decir yo, ay, me siento orgullosa, ¿verdad? Porque ya el orgullo me puede llevar a otras cosas. ¿Qué hizo Habacuc? Se quejó, cuestionó a Dios. ¿Cuántas de nosotras cuestionamos a Dios? A ver, Señor, ¿por qué a este sí le das y a mí no me das? ¿Por qué yo te pido y a mí no me contestas y a esta persona le contestas? A veces cuestionamos a Dios. Y yo quiero decirle algo que he aprendido de parte del Señor en todo mi tiempo como creyente. Y yo estoy platicando mucho con una persona que se queja mucho. Que, ¿por qué a mí, Dios, le pido y no me contesta? Y a la otra persona le va bien y esto y el otro. ¿Ah?
y me quedo, raíz de amargura, con todos los temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Digo, uy. Y bueno, ¿sabes qué? ¿Cuántas veces tú has cuestionado a Dios y lo has hecho con una falta de respeto? No me levante la mano porque eso es una pena y una vergüenza. Pero este libro me hizo ver cómo Habacuc le reclamó muchas cosas a Dios, ¿sí? Y creo, en cierta manera, lo hizo con mucho cuidado y con mucho respeto, porque le voy a encargar que lea el libro de Habacuc, porque usted va a aprender de cómo él, con el temor de Dios y su intimidad con él lo que hizo fue decirle al Señor, ay de los que esto, ay de lo, ¿verdad? Pero fue una manera de quejarse con Dios, pero cuidando mucho sus palabras, cuidando no ser irreverente o irrespetuoso hacia el Señor. Y luego metió cosas de la palabra de donde él se aferra a las promesas de Dios, como cuando le dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Y también cuando termina el libro, ahorita lo leemos, en parte hay algo que yo le voy a decir antes de eso. Quiero comentarle algo más. Encuentro que en el libro, pues Habacuc se quejó de la violencia y de la injusticia que cometían las personas de su nación. Cuestionó a Dios sobre la violencia y la injusticia que veía a su alrededor. Expresó su fe en Dios, incluso si no entendía completamente sus planes. Porque sí le dijo a Dios, la verdad, Señor, no entiendo. No entiendo por qué oro y no pasa nada, ¿verdad? Y luego otra dijo, enseñó a ser honestos con Dios y con nosotros mismos. Algo que aprendí del libro de Job es que él fue transparente. No fue hipócrita, no cubrió, o sea, habló, eh, o sea, sí se quejó, pero cuidó mucho su manera de quejarse. A veces nosotros podemos quejarnos, pero faltar el respeto, ese respeto que yo le debo al Señor. Cuando yo cuestiono mucho a Dios, podemos pasarnos fácilmente a la otra línea de la falta de respeto, cosa que nosotros tenemos que cuidar cuando le preguntamos cosas a Dios o que en la desesperación, ¿por qué Dios no has hecho nada? Si yo te he pedido, ¿verdad? Entonces hay que cuidar mucho cómo decimos las cosas y no hablar de esa forma con Dios, ¿verdad? Eh, en el libro de Habacuc, pues ya vimos que también él, en medio de su fe, puedo ver un hombre, un profeta, un hombre sobre todo, que estaba entre, ¿por qué pasa esto? Pero también puedo ver que tú estás obrando, Señor. Puedo ver que tú estás deteniendo ciertas cosas. Porque como le decía, mientras a ti no te afecte, a ti no te va a preocupar. Y si no te preocupa, no vas a orar. Pero nosotros tenemos que ver que lo que esté sucediendo en nuestra ciudad o en nuestra casa, tarde que temprano puede afectarnos. Entonces nosotros tenemos que tomar conciencia y orarlo, ¿sí? Vamos al libro de, ahí mismo, Habacuc 3:17, 3:17, hasta hay un canto muy hermoso, lo quise buscar, no lo encontré, donde dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sí? Aquí él termina diciendo que aunque no haya nada, él se va a gozar con Dios y él se va a mantener alegre. Dice, con todo yo me alegraré
en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Le voy a leer la otra versión en NTV. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Fíjense, el Señor soberano es mi fuerza y Él me da pie firme como al venado capaz de pisar sobre las alturas. Miren, en esos tiempos ellos se mantenían del ganado y de lo que sembraban. Quiere decir que él decía, si yo no tengo nada de eso, como quiera yo voy a estar contento, como quiera yo me voy a gozar en Dios, ¿sí? Pero ¿cuántas veces cuando nos ha faltado, que espero en Dios que nunca, porque quiero preguntarte esto, ¿te ha faltado alguna vez alimento en tu mesa? ¿Te ha faltado trabajo? ¿Verdad que no? ¿Vestido? Tampoco, ¿verdad? Y aún así a veces no estamos contentos. Él dice así, para terminar el libro, con todo, dígalo conmigo, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Señor, ¿verdad? Y ese es el contentamiento que Dios quiere que nosotros podamos tener. Pero muchas de las veces no nos sentimos contentas porque queremos más. No nos sentimos contentas porque hemos tenido mucho a lo mejor y de repente ya no tenemos nada. Y yo recuerdo a un hombre llamado Pablo que dijo que sabía estar en la riqueza y en la pobreza, en la escasez, ¿verdad? Y aprendió de estar en la riqueza y en la pobreza a estar contento. Entonces ya van dos personas que conozco de la Biblia, que teniendo y no teniendo, han estado contentos. Y nosotros podamos aprender de ellos, ¿verdad? Y decirle al Señor, gracias, Padre, por lo que me das, por lo que tengo. Pero también cuidar lo que hay en nuestros corazones, porque recuerden que cuando nosotros queremos tener más, eso nos puede llevar a perdernos y perder más de lo que podamos tener. Así es que yo te pido que ahí en tu lugar vamos a orar y vamos a decirle, Señor, gracias, Padre, porque en primer lugar te damos gracias porque estamos sanas, porque tenemos vida, Señor, porque tú estás con nosotros y porque nosotros, Señor, en este momento podemos decirte que vemos en nuestra sociedad una sociedad que está enfocada en tener quizás el mejor celular, en tener una casa súper lujosa, en tener para ir a pasear, para ir a viajar y amontonar y tener muchas cosas en casa. Pero hoy, Señor, que escuchamos en tu palabra que debemos de cuidar lo que hay en nuestro corazón, que en nuestro corazón no haya maldad, no haya iniquidad, no haya orgullo, Señor. Nos gozamos y nos alegramos porque tú nos has dado, Señor. Yo sé que muchas de nosotras que estamos aquí, tú nos has dado bendición, Señor, y gracias por ello. Gracias porque nos das una casa donde vivir. Gracias porque nos das alimento en nuestra mesa y hasta este día no ha faltado. Gracias, Señor, porque tenemos vestido y hasta nos has dado gusto, Señor, en tener tantas cosas que nos gustan. Pero que sabemos que lo más importante es tenerte a ti en nuestros corazones, tener tu presencia, porque donde tú estás no falta nada, Señor, porque donde tú estás, Señor, hay gozo, hay alegría, hay paz, hay contentamiento, Señor. Te damos gracias, precioso Dios, porque tú nos das en nuestro corazón tantas cosas tan hermosas. Podemos disfrutar con la salud que tenemos hoy de nuestra familia, nuestro esposo, de nuestras amistades,
de poder disfrutar aquí, por ejemplo, en este grupo de mujeres, estos tiempos de gozo y de alegría, porque sabemos que también vendrán tiempos difíciles. Y Señor, quiero leer de tu palabra Proverbios 3 del 5 al 7, donde dices tú, Señor, en tu palabra: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y oramos: Señor, gracias, porque nuestra confianza está en ti, Señor, en el Dios de nuestra salvación. Gracias porque la prudencia que tenemos, Señor, proviene de ti, Señor, de tu palabra, de lo que estamos aprendiendo cada día, Señor. Reconocemos que andamos en tu camino, Señor. Queremos ser mujeres diferentes, que cambien, que sean transformadas desde adentro hacia afuera, Señor. Que haya sinceridad desde nuestro interior y sea expuesto a tu luz, Señor, de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que nosotros podamos disfrutar de esa paz que tú nos das, de poder disfrutar lo poco o lo mucho que tenemos, Señor, y ser agradecidos también, Señor. Yo le añadiría eso, que podamos ser personas que te damos las gracias, como lo dice tu palabra, Señor, que podamos disfrutar de cada momento, de cada tiempo que estamos viviendo, Señor. Poder disfrutar de nuestros seres queridos, de la familia que tú nos has dado, Señor. Oramos por lo que hay en nuestra casa, en nuestro hogar. Señor, hace tiempo yo lo viví, Señor, cuando no te conocíamos. Había gritos, había diferencias, nos enojábamos, nos peleábamos, Señor, y quizás nos decíamos cosas que no te agradaban. Y pude darme cuenta que necesitaba que tú estuvieras en mi casa, en mi hogar. Y hoy puedo decirte gracias, Señor, porque empecé a orar, a pedirte que estuvieras en casa. Y llegaste a casa, Señor, y cambiaste todo. Poco a poco empezaste a quitar de entre nosotros diferencias. Esos gritos desaparecieron. Esos pleitos, esos enojos, esas palabras poco a poco fueron sanando nuestros corazones. Y empezamos a tener amor y unidad en mi casa, en mi hogar, Señor. Y fue muy a tiempo, Padre, antes de que yo saliera de mi casa. Y empecé a formar un hogar, Señor, siendo ya formada por ti. Tú trabajaste en mi corazón, Señor. Expusiste mi corazón ante tu presencia. Y yo sé que aquí hay muchas mujeres que necesitan exponer su corazón delante de ti, Señor, y decirte a ti, Señor, las cosas que necesitas cambiar en nuestros hogares. Señor, quita la violencia en nuestra casa. Quizás esa palabra es muy extrema, pero esa palabra encierra enojos, pleitos, reclamos, peleas, gritos, quizás golpes, Señor. Pero hoy podemos pedirte que entres a nuestra casa. Invita a Jesús a entrar en tu casa. Te invitamos, Señor, que estés en nuestra casa, en nuestro hogar, Señor, y limpies nuestro ambiente y saques todo espíritu de pleito, de ira, de contienda, como lo hiciste en mi casa, Señor. Igual, hoy pedimos tu presencia en nuestros hogares, que tú saques de nuestros corazones todos esos sentimientos que no provienen de tu espíritu, Señor. Provienen del reino de las tinieblas, pero que hoy le decimos al reino de las tinieblas: te vas de mi casa.
sal de mi casa, porque en mi casa, como lo dice Habacuc, dijo tu palabra, la tierra, en lugar de la tierra, vamos a decir, en mi casa está llena del conocimiento de tu palabra, de la palabra de Dios, que saca toda ignorancia, que saca toda mentira, que saca todo engaño de estas corrientes de este mundo, de este ambiente de este mundo. Y hoy, Señor, te decimos que mi casa tú la limpies, Señor. Limpia nuestras casas, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor, porque el Señor limpia nuestras casas. Limpia nuestras casas, Señor, de toda inmundicia, de toda iniquidad, de toda obra de maldad, de todo engaño del diablo. Hoy te decimos, Señor, esta es tu casa. Puedes pasearte en ella y limpiar el ambiente para que huela al ambiente de Cristo. Cristo, ven a mi casa, ven a mi hogar. Sé tú el Señor de nuestro hogar, de nuestra familia. Sé tú la cabeza de mi esposo. Sé tú, Señor, la cabeza mía, Señor, de mis hijos. Señor, tú eres lo que yo necesito tener en casa, tu presencia, tu amor, tu gracia derramada en nuestros corazones. Ven, Señor Jesús, y aromatiza, limpia mi casa, llena mi casa de tu conocimiento, llena mi casa de tu presencia. Quiero que estés ahí con nosotros cada día, Señor, todos los días de nuestra vida, y que no te apartes de nuestros hogares, Señor, y que empiece a sentirse ese cambio de tu presencia. Que cuando lleguemos a casa, Señor, y entremos, podamos sentir que tú estás ahí con nosotros todos los días, al acostarnos, al levantarnos, al estar allí, Señor. Que tu casa, Señor, sea tu casa. Mi casa es tu casa, Señor. Sé el Señor de mi hogar. Sé el Señor de nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.